Un giro inesperado en la audiencia de divorcio. Si te gustan las historias de traición y justicia, asegúrate de dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? Coméntalo abajo. Una mujer embarazada se desploma en medio de su propia audiencia de divorcio. El aire es expulsado de la sala con paneles de roble. Pero su esposo, el hombre con el que construyó una vida, no mueve un músculo. Su hermosa y joven amante simplemente sonríe desde la galería, una imagen de victoria complaciente. Creen que han ganado, creen que la han roto y están a segundos de quitárselo todo. Pero no tienen ni idea del único sobresellado que el juez tiene en sus manos. Una prueba de ADN que no solo revelará la paternidad del bebé, sino que desentrañará una mentira sobre la que se ha construido un imperio entero. El aire en el juzgado 4B era espeso con una mezcla tóxica de limpiador antiséptico y una animosidad silenciosa. Se aferraba a los pesados bancos de madera y se filtraba en la tela del vestido de maternidad de Isabel Fuentes, haciéndola sentir sofocada. Con 7 meses de embarazo, cada sensación estaba amplificada. La dureza implacable del banco contra su columna, el zumbido de baja frecuencia de las luces fluorescentes y, sobre todo, la penetrante mirada de su esposo Diego desde el otro lado de la sala. Él se sentaba junto a su abogado, un tiburón con un traje de 1,000 euros llamado Ricardo. Diego era la imagen de la calma y el control. Su mandíbula estaba tensa, sus hombros echados hacia atrás, y su traje a medida parecía haber sido moldeado a su atlético cuerpo. Era apuesto, devastadoramente apuesto, y usaba ese encanto como un arma, ofreciendo al juez una expresión plácida y razonable que enmascaraba al monstruo que llevaba debajo. La mirada de Isabel, sin embargo, se desvió sin querer más allá de él hacia la primera fila de la galería pública. Allí estaba sentada Valeria Morales. Ella era todo lo que Isabel no era en ese momento. Joven, esbelta, con el cabello del color del oro hilado y una quietud depredadora. Llevaba un vestido carmesí ajustado que era salvajemente inapropiado para un tribunal y una declaración deliberada y clamorosa de su victoria. Y sonreía. No era una sonrisa amplia y alegre. Era una pequeña, afilada y astuta mueca que apuntaba directamente a Isabel, un pequeño y vicioso giro de sus labios pintados. Esa sonrisa decía: «Lo tengo su futuro. Estoy sentada donde deberías estar tú, y pronto también tendré tu dinero». «Señora Fuentes», susurró su abogada, Sofía Torres, su voz un ancla afilada en el torbellino de la náusea de Isabel. «Concéntrese, el juez está hablando». Isabel parpadeó, obligándose a mirar a la mujer en el estrado. La jueza Elena Montero tenía 50 y tantos años, con ojos inteligentes a los que no se les escapaba nada y una reputación de ser tan dura como justa. Miró por encima de sus lentes, su expresión ilegible. «Señor Ricardo», dijo la jueza, su voz cortando la tensión. «Su cliente, el señor López, está impugnando la paternidad del niño y, por lo tanto, solicita que se congelen todos los bienes conyugales a la espera de una auditoría forense completa bajo la suposición de infidelidad por parte de la señora Fuentes. ¿Es un resumen correcto de su moción?» «Lo es, señoría», dijo Ricardo, levantándose sin problemas. «Mi cliente tiene motivos significativos para creer que no es el padre biológico del niño que la señora Fuentes lleva. Ha sido un esposo fiel y dedicado, y esta revelación ha sido una fuente de profunda angustia emocional y personal.
Una risa amarga e histérica casi escapó de la garganta de Isabel. ¿Fiel? ¿Dedicado? Las palabras eran tan absurdas, tan diametralmente opuestas a la realidad del último año, que sintió una oleada de mareo. Se agarró al borde de la mesa. Sus nudillos se volvieron blancos. Podía sentir al bebé patear, un pequeño aleteo insistente contra sus costillas, como si él también pudiera sentir la injusticia. ¿Y cuál es este motivo significativo, señor Ricardo?, preguntó la jueza, su tono teñido de escepticismo. El señor López testificará que el comportamiento de la señora Fuentes se volvió errático y reservado en los meses previos a la supuesta concepción. Estaba distante, a menudo fuera de casa por períodos inexplicables. Está desconsolado al concluir que debe haber buscado consuelo en otro lugar. Fue una clase magistral de calumnia, entregada con un tono sombrío y arrepentido. Isabel miró a Diego, suplicando con los ojos que detuviera esto, que mostrara una pizca de la decencia que una vez creyó que poseía. Él se encontró con su mirada por medio segundo, y sus ojos no estaban enojados ni tristes. Eran escalofriantemente vacíos. Era un extraño. Sofía Torres se puso de pie. Señoría, esta es una acusación infundada y despreciable. No es más que una cruel táctica del señor López para evitar sus responsabilidades financieras y parentales. Mi cliente, Isabel Fuentes, ha sido una esposa y pareja leal durante 8 años. Puso su propia carrera como prometedora arquitecta en espera para apoyar al señor López mientras construía su imperio inmobiliario. Estas acusaciones son pura ficción, diseñadas para humillarla y negarle a su hijo su derecho de nacimiento. La prueba, como se dice, estará en el pastel, replicó Ricardo con suficiencia. Hemos solicitado formalmente una prueba de paternidad prenatal ordenada por el tribunal. Si la señora Fuentes no tiene nada que ocultar, no debería tener objeción. Desde la galería, la mueca de Valeria se amplió. Este era su jaque mate. Sabían que Isabel no tenía dinero propio. Diego se había asegurado de eso, cortando sistemáticamente su acceso a sus cuentas conjuntas el día que le entregó los papeles de divorcio. Contaban con que ella estuviera demasiado pobre, demasiado rota y demasiado avergonzada para luchar. Pensaban que podían calumniar su nombre, robar su futuro y dejarla sin nada más que un niño al que etiquetarían como un bastardo. Mi cliente ya ha dado su consentimiento para la prueba, señoría. La voz de Sofía era firme y clara. Los resultados fueron entregados a este tribunal por el laboratorio esta mañana. Estamos completamente preparados para que se lean en el acta. Un destello de sorpresa cruzó la cara de Ricardo. Diego se movió incómodo en su asiento. No habían esperado esto. Habían esperado una lucha, demoras, una negativa llorosa que la haría parecer culpable. No habían esperado un cumplimiento tranquilo y rápido. Desde su asiento, Valeria se inclinó hacia adelante casi imperceptiblemente, sus ojos azules fijos en el estrado del juez, donde yacía un único sobre de manila sellado. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de intensa, depredadora concentración. Este era el momento. La jueza Montero tomó el sobre. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose por un momento en Isabel, luego en Diego y finalmente en Valeria. El tribunal tiene en su poder los resultados del análisis de ADN que compara las muestras del feto y del señor Diego López. El silencio fue absoluto. El corazón de Isabel martilleaba contra sus costillas, un tamborileo frenético en la sala tranquila. Ella sabía la verdad, por supuesto, pero la pura audacia de la mentira de Diego había plantado una semilla de terror en su mente.
¿Y si algo salía mal? ¿Y si de alguna manera habían manipulado los resultados? Su mundo había sido tan trastocado que cualquier cosa se sentía posible. Se arriesgó a una última mirada a Valeria. La rubia ya no miraba al juez. La miraba directamente a Isabel de nuevo. Y mientras la jueza comenzaba a rasgar el sello del sobre, los labios de Valeria se curvaron de nuevo en esa misma sonrisa viciosa y triunfante. Fue esa sonrisa lo que la rompió. Fue el peso aplastante final de la crueldad, la manipulación, la traición total. La complaciente certeza de la mujer que le había robado a su esposo, su vida, y ahora disfrutaba del espectáculo de su completa y total destrucción. La sala comenzó a inclinarse. La voz del juez se convirtió en un eco lejano y retumbante. Las manchas negras bailaron en la visión de Isabel, coalesciendo en los bordes. Sintió al bebé dar otra patada afilada, una advertencia final y urgente. Su mano, que había estado agarrando la mesa, se deslizó. Hizo un pequeño jadeo, tratando de respirar, pero no pudo. Sofía se giró. Su compostura profesional se desvaneció, reemplazada por la alarma. Isabel, pero Isabel no pudo responder. El suelo se precipitó a su encuentro mientras el mundo se disolvía en una oscuridad silenciosa y sofocante. Su último pensamiento consciente fue de esa sonrisa, grabada en su mente como una marca. La mujer embarazada se había desmayado en el tribunal y la amante todavía estaba sonriendo. 8 años antes, el mundo había sido un caleidoscopio de colores brillantes. Isabel recordaba el tono exacto de azul en los ojos de Diego el día que le propuso matrimonio en un acantilado azotado por el viento, con vistas al océano. Se arrodilló, el viento azotando su cabello oscuro, y le presentó un anillo que no era ostentoso, sino elegante y perfecto, justo como él parecía ser. Había hablado de un futuro construido juntos, una sociedad, un legado. Ella, una estrella en ascenso en un prestigioso estudio de arquitectura, y él, un joven vicepresidente en la lucrativa empresa de desarrollo inmobiliario de su padre. Propiedades López e Hijo. Construiremos un imperio, Isa, le había dicho, su voz llena de la sinceridad a la que ella se había aferrado como a un bote salvavidas. Tú diseñas el mundo y yo lo construiré. Los primeros años fueron idílicos, un montaje cuidadosamente curado de éxito. Los diseños innovadores de Isabel ganaron galardones, y Diego, con su aguda perspicacia para los negocios y su despiadada ambición, subió la escalera corporativa con una velocidad asombrosa. Compraron una hermosa casa con paredes de vidrio en las colinas de Madrid, un testimonio de su filosofía de diseño y su éxito financiero. Su vida era la envidia de sus amigos, una pareja perfecta, un hogar perfecto, un futuro perfecto que se extendía ante ellos. El cambio fue sutil al principio, un enfriamiento lento que ella apenas registró. Después de que su padre, don Arturo, muriera de un ataque al corazón repentino 4 años después de su matrimonio, Diego heredó toda la compañía. El peso de ser el único hijo en Propiedades López e Hijo lo cambió. La ambición que una vez había sido emocionante se convirtió en algo más duro, más obsesivo. La Junta presiona por un trimestre más agresivo, decía, llegando a casa mucho después de que ella se hubiera acostado. Tengo que estar allí. Papá construyó esto de la nada. No puedo ser el que lo deje tambalearse. Isabel, siempre la esposa que apoya, le creyó. Redujo sus propios proyectos, diciéndose a sí misma
que era temporal. Comenzó a gestionar su hogar, organizando cenas para sus socios de negocios y convirtiéndose en la mujer amable y sonriente del brazo del brillante CEO. Estaba interpretando un papel, se dio cuenta un día, y había olvidado cómo abandonar el escenario. Su mesa de dibujo acumuló polvo en la oficina de la casa que él había cooptado lentamente para su propio papeleo. Las noches largas se hicieron más frecuentes. Los viajes de negocios se extendieron de 2 a 5 días. Cuando estaba en casa, estaba distante. Su teléfono una extensión permanente de su mano, inclinado lejos de ella con una nueva y reflexiva discreción. La fácil intimidad que una vez compartieron se evaporó, reemplazada por una distancia educada y formal. Él elogiaba su vestido, pero sus ojos no la veían realmente. Preguntaba por su día, pero se desplazaba por los correos electrónicos antes de que ella pudiera responder. La primera grieta concreta en su negación llegó 6 meses antes de los papeles de divorcio. Fue un arete, un solo arete de zafiro y diamantes incrustado en el cojín del asiento del copiloto de su coche. No era de ella. El estilo de Isabel era minimalista y moderno. Esto era caro, llamativo y totalmente ajeno. Cuando lo confrontó, sosteniendo la joya brillante en su palma temblorosa, él ni siquiera se inmutó. Se rió. «Ah, eso», dijo, agitando una mano despectiva. «La esposa de Ricardo estuvo en el coche la semana pasada. Volvíamos de esa gala benéfica. Debe ser de ella. Haré que mi asistente se lo devuelva». Fue tan suave, tan plausible, que por un momento casi le creyó. Pero había una frialdad en sus ojos que no había visto antes, un destello de algo calculador y despectivo. No solo estaba mintiendo, estaba insultado de que ella se hubiera atrevido a preguntar. La estaba manipulando, haciéndola sentir tonta y paranoica por notar la evidencia de su traición. Esa noche, por primera vez en su matrimonio, durmió en la habitación de invitados. Dijo que tenía una llamada de conferencia temprano y no quería despertarla. La brecha entre ellos se había convertido en un abismo. Luego vino el descubrimiento que lo destrozó todo. Él estaba en la ducha y su teléfono, generalmente protegido como un secreto de Estado, zumbó incesantemente en la mesita de noche. Un nombre apareció en la pantalla: Valeria M. Una cadena de mensajes siguió, uno tras otro, cada uno un puñal en el corazón de Isabel. La noche de anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Esa casa rancia debe sentirse como una prisión. Perteneces a mi lado. ¿Cuándo la vas a dejar por fin? Lo prometiste. Isabel sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Se desplazó hacia arriba, sus manos temblando tanto que apenas podía controlar su pulgar. Había meses de mensajes, fotos. Valeria, rubia y riendo en un barco que Isabel reconoció como de Diego. Valeria, en un vestido sexy, en un restaurante que Isabel había querido probar para su aniversario. Un aniversario que Diego había afirmado que tenía que perderse por un viaje de negocios a Singapur. Valeria envuelta en lo que parecía ser la bata de baño de hotel de Diego, con un horizonte que Isabel no reconocía detrás de ella. La traición era tan absoluta, tan extensa, que se sintió como un golpe físico. No era una aventura. Era toda una vida que él estaba viviendo, una vida de la que ella había sido completa y deliberadamente excluida. No gritó, no lloró. Una calma helada se apoderó de ella. Cuando él salió del baño, con una toalla alrededor de la cintura, ella estaba sentada en la cama con su teléfono en la mano.
teléfono. La máscara del esposo devoto se cayó instantáneamente. No hubo disculpa, ni remordimiento. Solo molestia, como si ella hubiera cometido la transgresión final al descubrir su secreto. ¿Revisaste mi teléfono?, preguntó, su voz baja y peligrosa. ¿Quién es ella, Diego? No es asunto tuyo, gruñó, arrebatándole el teléfono. Esto es lo que pasa cuando te pones paranoica e insegura, Isa. Buscas problemas y los encuentras. La discusión que siguió fue la más fea de su vida. Él lo retorció todo, convirtiendo su infidelidad en su fracaso. Ella era demasiado enfocada en su pasatiempo de arquitectura. No era lo suficientemente espontánea. No apoyaba sus ambiciones. Se había descuidado a sí misma. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para destrozar su autoestima. Fue durante esa pelea, en un momento de pura y desesperada rebeldía, que ella le dijo que estaba embarazada. Habían estado intentando por más de un año sin éxito. Isabel había descubierto la noticia solo 2 semanas antes y había estado esperando el momento perfecto para decírselo, esperando que fuera la buena noticia que pudiera sanar la creciente brecha entre ellos. Miró su cara, rezando por un destello del hombre con el que se había casado. Por un momento vio algo. Sorpresa. Confusión. Pero fue rápidamente reemplazado por una frialdad reptiliana. ¿Embarazada? Repitió la palabra, saboreándola como veneno. La miró de arriba a abajo, sus ojos llenos de una nueva y aterradora sospecha. ¿Y me lo dices ahora? 2 días después, recibió los papeles de divorcio. La razón. Diferencias irreconciliables. Y 2 semanas después, llegó la petición enmendada. Él negaba formalmente la paternidad y la acusaba de adulterio. Había tomado el secreto más hermoso de su vida y lo había torcido en la más fea de las armas para usar contra ella. Él no solo la estaba dejando, estaba tratando de borrarla, de reescribir su historia y pintarla como la villana, dejando a él y a su hermosa amante libres para vivir la vida que habían robado. La jaula dorada se había convertido en una cámara de tortura, y Diego sostenía la llave, con la intención de encerrarla para siempre. Isabel se despertó con el olor agudo y estéril del alcohol y el pitido rítmico de una máquina junto a su cabeza. Una mano suave y gentil le acariciaba el pelo. Abrió sus párpados pesados para ver el rostro de Sofía Torres, grabado con preocupación. «Hola», dijo Sofía suavemente. «Estás en la enfermería del juzgado. Te desmayaste. Nos diste un susto a todos. El tribunal, la mueca, el sobre». Todo volvió a su mente y Isabel intentó sentarse, con un jadeo de pánico. «Los resultados. ¿Los leyó el juez?» «Shh, tranquila». Sofía la calmó suavemente, empujándola de nuevo hacia abajo en la camilla rígida. El juez llamó a un receso inmediatamente. Pospondrán la lectura. Estaba más preocupada por ti y el bebé. Los paramédicos los revisaron a ambos. Tu presión está alta y estás deshidratada, pero el latido del bebé es fuerte. Ambos sois luchadores. El alivio inundó a Isabel, tan potente que se sintió como debilidad. Era un aplazamiento temporal, un botón de pausa en su ejecución pública. «Ni siquiera me miró, ¿verdad?», susurró, el recuerdo de la postura congelada de Diego claro en su mente. Cuando me caí, no se movió. La expresión de Sofía se endureció. «No, Isabel, no lo hizo. Su abogado y la otra mujer se veían molestos por la demora. Eso es todo. La crueldad de ello fue una herida fresca. Solidificó una verdad que había estado amaneciendo lentamente. El Diego que había amado se había ido, o tal vez nunca había existido en absoluto. El hombre en ese tribunal
era un depredador. Y ella. ¿Qué te pareció el momento en que Isabel se derrumba? ¿Crees que la crueldad de Valeria es lo peor de la historia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno especial. Diego, a través de su abogado, jugó su mano con brutal eficiencia. Citando el estrés del litigio en curso y la incertidumbre, presentó con éxito una moción de emergencia para congelar todos sus activos conjuntos. Las tarjetas de crédito que Isabel usaba para la compra de alimentos fueron rechazadas. El pago automático del alquiler de su coche fue rechazado. Recibió un aviso de desalojo del piso que Diego le había alquilado después de echarla de su hogar conyugal. Un lugar estéril y sin alma que legalmente él ya no estaba pagando. La estaba estrangulando financieramente, tratando de forzarla a un acuerdo rápido y barato, donde ella firmaría sus derechos por unos céntimos de dólar solo para sobrevivir. Era un asedio. La estaba matando de hambre. Isabel pasó una tarde frenética al teléfono con sus padres, un maestro jubilado y una bibliotecaria. Estaban horrorizados, por supuesto, e inmediatamente le transfirieron lo que pudieron de sus modestos ahorros. Fue suficiente para mantener un techo sobre su cabeza y comida en la nevera por un mes, tal vez 2, pero la vergüenza le quemaba. Tenía 34 años, una arquitecta una vez exitosa, ahora completamente dependiente del fondo de jubilación de sus padres. Fue durante una llamada llorosa con su hermana menor, una enfermera ferozmente práctica, que la chispa de la rebeldía se reavivó. «No puedes dejar que haga esto, Isa», dijo su hermana, su voz de acero con ira. «No solo se está divorciando de ti, está tratando de destruirte. No puedes simplemente defenderte. Tienes que contraatacar. Tiene que haber algo. Hombres como Diego, hombres con tanto ego y dinero, siempre tienen secretos. Solo tienes que encontrar la piedra correcta para voltear». Colgando el teléfono, Isabel miró alrededor del insulso piso con paredes de color beige. Era una prisión diseñada por su esposo. Pensó en su bebé, en la vida que quería darle, una vida libre de la sombra de este hombre monstruoso. Su hermana tenía razón. No podía seguir a la defensiva. Diego había comenzado esta guerra, pero ella la iba a terminar. Al día siguiente, entró en la oficina de Sofía Torres con un nuevo fuego en los ojos. Sofía, una mujer aguda e impecablemente vestida de unos 40 años, había aceptado el caso pro bono después de que un amigo en común los había presentado, conmovida por la injusticia de la situación de Isabel. «Está tratando de desangrarme», dijo Isabel, su voz desprovista del miedo tembloroso que había tenido antes. «Cree que si me desespera lo suficiente, firmaré cualquier cosa». Se equivoca. Sofía se inclinó hacia adelante, con un bolígrafo en un bloc de notas. «Estoy de acuerdo. Una estrategia defensiva no va a funcionar. Sabemos que la prueba de paternidad demostrará que el bebé es suyo. Eso te dará manutención. Pero para obtener un acuerdo justo, para obtener lo que se te debe por 8 años de matrimonio y sacrificio profesional, necesitamos apalancamiento. Ha escondido su dinero. Estoy segura de ello. Sociedades ficticias, cuentas offshore. Es un manual de divorcio de hombre rico clásico. Necesitamos un contador forense», afirmó Isabel. «Lo hacemos», confirmó Sofía. «Uno bueno, pero son caros. Estamos hablando de decenas de miles de euros, solo para empezar». El corazón de Isabel se hundió. Era dinero que no tenía. «Entonces, ¿qué hacemos?». Sofía golpeó su bolígrafo por un largo momento, sus ojos entrecerrados en pensamiento. «Podemos solicitar al tribunal que los activos de Diego paguen por el contador, argumentando que es un gasto necesario para el descubrimiento.
Con la calumnia pública de usted, la jueza Montero podría estar inclinada a concederlo. Pero no es una garantía. Necesitamos algo más. Algo personal. Estuviste casada con él durante 8 años, Isabel. Viviste en esa casa. Viste sus negocios de cerca. Piensa, ¿hubo algo que alguna vez te pareciera extraño? Algo sobre lo que fuera intensamente reservado. Isabel cerró los ojos, obligándose a caminar de regreso a través de los recuerdos, superando el dolor y buscando detalles. Pensó en su oficina, a la que nunca se le permitió entrar cuando él estaba trabajando. El archivador con llave en la esquina, su obsesiva privacidad sobre su historia familiar. El padre de Diego, don Arturo, había sido un hombre duro y dominante que había construido la compañía desde cero. Su madre, doña Elvira, era una mujer callada y nerviosa que parecía vivir a la sombra de su esposo. Doña Elvira y Diego tenían una relación tensa, casi inexistente. Después de la muerte de don Arturo, doña Elvira se había mudado a una comunidad de retiro en Andalucía y cortó el contacto con su hijo casi por completo. Isabel solo la había conocido un puñado de veces, y la mujer siempre había parecido asustada. «Su madre», dijo Isabel lentamente, sus ojos abriéndose de golpe. «Doña Elvira, no se hablan. Después de que su padre murió, ella simplemente desapareció de su vida. Él siempre dijo que era frágil y no podía manejar el estrés de su mundo. Pero hubo una vez, en el funeral de Arturo. Me dijo algo extraño». «¿Qué te dijo?», presionó Sofía indisciplinadas. Estábamos en la recepción. Diego estaba en el centro de la atención, aceptando condolencias como si estuviera aceptando un premio. Doña Elvira me agarró del brazo. Se veía aterrorizada. Susurró: «Él no es como su padre. Gracias a Dios por eso. Arturo tenía un corazón cruel. Pero Diego tiene un agujero donde debería estar el corazón. Ten cuidado, querida. La base de esta casa está construida sobre una mentira». La pluma de Sofía dejó de moverse. «La base de esta casa está construida sobre una mentira». ¿Qué pensaste que quería decir? En ese momento, pensé que solo era una viuda que desvariaba. Pensé que esta casa significaba la familia, su estado emocional. Pero ella estaba mirando el retrato de Arturo en la pared cuando lo dijo, el retrato oficial de la compañía. Y si se refería a la compañía, López e Hijo, una idea emocionante y peligrosa comenzó a formarse. ¿Y si la mentira no era solo conyugal? ¿Y si era más vieja, más grande? «Sofía», dijo Isabel, su voz temblando con la audacia de su pensamiento. «La prueba de paternidad para nuestro bebé. Compara el ADN del bebé con el de Diego. ¿Qué pasaría si pudiéramos comparar el ADN de Diego con el de su padre?» Sofía la miró fijamente, su aguda mente legal procesando instantáneamente las implicaciones. «Don Arturo López está fallecido. ¿Cómo podríamos conseguir una muestra? Cuando tuvo su primer ataque al corazón 2 años antes de morir, fue tratado en el Hospital del Pilar. Le hicieron pruebas exhaustivas, biopsias. Todavía tendrían sus muestras de tejido en sus archivos de patología», recordó Isabel. «Yo firmé parte del papeleo para su admisión. Era una posibilidad remota, una puñalada salvaje e improbable en la oscuridad, basada en las palabras crípticas de una anciana asustada. Pero era la primera piedra, e Isabel tuvo una certeza repentina y angustiosa de que si tan solo podía voltearla, toda la podrida base del mundo de Diego se derrumbaría. Conseguir que un juez firmara una citación para los registros médicos de un hombre muerto, basándose en la críptica declaración de una madre distanciada,
Fue una tarea monumental. Ricardo luchó con todo lo que tenía, llamándola una expedición de pesca asquerosa, macabra y un intento desesperado de una mujer despreciada por acosar a un hijo en duelo. En la audiencia preliminar, fue resbaladizo y condescendiente. Señoría, la señora Fuentes está claramente mal. Se desmayó en el tribunal. Ahora viene a usted con esta teoría de la conspiración sacada de una telenovela. Quiere profanar la memoria de Arturo López, un titán de esta ciudad. Todo para distraer de su propia infidelidad. Pero Sofía Torres era su rival. Se paró ante la jueza Montero, su presencia tranquila y dominante. Señoría, argumentó Sofía, toda la premisa del caso del señor López contra mi cliente se basa en una cuestión de sangre, de linaje. Él ha cuestionado pública y cruelmente la paternidad de su propio hijo por nacer para obtener una ventaja financiera. Ha hecho de la genética el tema central de este divorcio. Todo lo que pedimos es aplicar ese mismo estándar de escrutinio al linaje que le otorga a él su propia inmensa riqueza y poder. Dejó que eso flotara en el aire por un momento. Propiedades López e Hijo es un negocio familiar que se transmite de padre a hijo. La gran mayoría de la riqueza personal del señor López está ligada a un fideicomiso familiar. Un fideicomiso cuyo estatuto, estoy segura, se basa en la sucesión biológica directa. Si el señor López cree que la paternidad es tan críticamente importante cuando se trata de sus responsabilidades, ¿no debería ser igualmente importante cuando se trata de sus privilegios? No estamos profanando una memoria, señoría. Estamos buscando la verdad completa en un caso donde mi oponente se ha contentado con tratar solo con medias verdades calumniosas. La jueza Montero escuchó. Sus dedos entrelazados, sus ojos ilegibles. Miró de la cara seria de Sofía a la indignada de Ricardo. Miró a Diego, que estaba rígido de furia. Luego miró a Isabel, que sostuvo su mirada sin pestañear. Moción concedida, la jueza dijo, su voz plana. El Hospital del Pilar será citado para cualquier y todos los materiales biológicos pertenecientes al difunto Arturo López. El laboratorio realizará un análisis para comparar las muestras de Arturo López con Diego López. Los resultados se entregarán directamente a este tribunal y se leerán junto con los resultados de la prueba de paternidad prenatal cuando nos volvamos a reunir. Ella golpeó su mazo una vez. Este tribunal levanta la sesión. La victoria fue embriagadora, pero aterradora. Isabel y Sofía habían presionado el botón. Ahora tenían que vivir con las consecuencias, cualesquiera que fueran. Mientras esperaban la nueva fecha del tribunal y los resultados del laboratorio, se pusieron a trabajar. Sofía logró que el tribunal aprobara el contador forense, argumentando que el propio desafío de Diego a la legitimidad del niño hacía que una auditoría completa fuera esencial. El hombre que contrataron era un genio tranquilo y calvo llamado Miguel, que hablaba de hojas de cálculo y libros de contabilidad con la pasión de un poeta. El dinero es el fantasma en la máquina, le dijo a Isabel durante su primera reunión en la pequeña sala de conferencias de Sofía. Nunca se va del todo, simplemente cambia de forma, se mueve a través de las paredes. Mi trabajo es encontrar su sombra. Durante días, Isabel se sentó con Miguel, reconstruyendo el esqueleto financiero de su matrimonio. Le trajo viejos extractos bancarios que había encontrado, recordó nombres de socios de negocios y describió viajes que Diego había realizado. Fue un trabajo minucioso y emocionalmente agotador. Cada extracto de tarjeta de crédito era un mapa de la vida secreta de Diego con Valeria.
Un cargo de 5.000 euros por un collar de un joyero en Barcelona. Un cargo de 7.500 euros por un fin de semana en un spa de lujo en Marbella. Una transferencia de 10.000 euros a un banco en las Islas Caimán, con el concepto Vete Morales, consultoría de diseño. Es ella, dijo Isabel, su dedo trazando el nombre en el extracto. Valeria Morales. Es diseñadora de interiores. Debe haber afirmado que la estaba contratando para un proyecto. Miguel tecleó furiosamente. Un cuento tan viejo como el tiempo. Facturas infladas, tarifas de consultoría fantasma. Es una forma clásica de mover activos conyugales a un tercero antes de un divorcio. Es rastreable, pero complicado. Mientras Miguel perseguía el dinero, Isabel intentó perseguir al otro fantasma, doña Elvira. Encontró el número de la comunidad de retiro en Málaga. Las primeras 3 veces que llamó, doña Elvira colgó en el momento en que escuchó la voz de Isabel. En el 4.º intento, Isabel habló rápidamente, un torrente de palabras, antes de que el receptor hiciera clic. Doña Elvira, por favor, no cuelgue. Soy Isabel. Diego está tratando de quitarme a mi bebé. Le está diciendo al tribunal que su hijo no es suyo. Está tratando de dejarme sin nada. Usted me dijo que la base de la casa estaba construida sobre una mentira. Por favor, necesito saber a qué se refería. Estoy luchando por el futuro de mi hijo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, lleno solo del débil y crujiente estática de una llamada de larga distancia. Isabel podía escuchar la respiración temblorosa y superficial de la anciana. Siempre fue un chico tan frío, susurró finalmente doña Elvira, su voz frágil como un pergamino viejo. Incluso de niño, eso no lo sacó de mí. Lo sacó de Arturo, o del hombre que le permití creer que era su padre. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Qué está diciendo doña Elvira? Otra larga pausa. Arturo era estéril, dijo doña Elvira, las palabras saliendo en un torrente de dolor. Una confesión que había guardado durante más de 40 años. Una enfermedad de joven. Nunca pudo tener hijos, pero necesitaba un heredero. Su ego, su orgullo. El hijo en López e Hijo tenía que existir. Era su obsesión. Era un hombre cruel, Isabel. Lo arregló. ¿Arregló qué? Isabel respiró, su mano agarrando el teléfono tan fuerte que sus nudillos dolían. Encontró a un donante, un joven en la universidad, inteligente, saludable. Todo fue muy clínico, anónimo. Arturo me obligó a seguir adelante. Era una transacción de negocios para él. El precio de mi vida cómoda era producir su heredero. Yo era joven y le tenía terror. Hice lo que dijo. Diego nació y Arturo lo reclamó. El joven fue pagado y desapareció. Nadie lo supo jamás. Diego no lo sabe. Él cree con toda su alma que es el heredero de sangre del Imperio López. El mundo se inclinó sobre su eje por segunda vez en un mes. Esta era la mentira. La mentira fundamental que sacudió la tierra sobre la cual Diego había construido toda su identidad, su arrogancia, su derecho. Él adoraba el recuerdo del padre que había construido la compañía. Un hombre que ni siquiera era su padre. ¿Quién era el donante?, preguntó Isabel. ¿Tiene un nombre? No, gimió. Arturo se encargó de todo. Quemó todos los registros. Dijo que el secreto moriría con nosotros dos. Nunca pensé que Diego se volvería tan parecido a él. La misma crueldad, la misma necesidad de controlarlo todo. Después de la llamada, Isabel se sentó en un silencio atónito durante 1 hora completa. La prueba de ADN ya no era una posibilidad remota. Era una bomba de relojería colocada directamente bajo el trono de Diego.
El día antes de la fecha del tribunal, Miguel llamó. «Lo encontré», dijo, una nota de triunfo en su voz tranquila. «Es inteligente, se lo concedo. Creó un fideicomiso ciego en las Islas Vírgenes Británicas con Valeria Morales como única beneficiaria de un evento desencadenante. El evento desencadenante, la finalización de su divorcio contigo. Ha canalizado más de 15 millones de euros a ella en los últimos 8 meses. Es casi la totalidad de los activos conyugales líquidos. Él planeaba dejarte con la casa, que está hipotecada hasta el cuello, y una montaña de deudas. Isabel sintió una furia fría. No solo la estaba dejando, estaba orquestando una completa aniquilación financiera. «Lo tenemos, ¿verdad?», preguntó. «Con el dinero, sí», confirmó Miguel. «Podemos probar el desvío fraudulento, pero lo que tienes con este negocio de ADN, eso es algo completamente diferente. No solo vas por su dinero, señora Fuentes, vas por su apellido». Y mientras se preparaba para el tribunal al día siguiente, Isabel sabía que ese era el punto principal. Él había intentado robar el nombre y la legitimidad de su hijo. Ahora ella estaba a punto de ver cómo la verdad le hacía exactamente lo mismo a él. El ambiente en el juzgado 4B era incluso más cargado que antes. El receso había permitido que el drama se marinara, y la sala zumbaba con un murmullo bajo de anticipación. Los reporteros, sintiendo una historia más grande que un típico divorcio de la alta sociedad, habían ocupado algunos lugares en la parte trasera de la galería. Ricardo y Diego se sentaron en su mesa proyectando un aura de aburrimiento e impaciencia, como si todo este asunto fuera una molestia teatral que se veían obligados a soportar. Diego se veía inmaculado como siempre, pero Isabel notó un pequeño músculo palpitando en su mandíbula. Un tell. No estaba tan tranquilo como parecía. La citación para los registros médicos de su padre lo había sacudido claramente, un movimiento inesperado que había violado los muros de su fortaleza cuidadosamente construida. Al otro lado de la galería, Valeria Morales estaba de vuelta en su asiento. Hoy llevaba un elegante vestido negro, un atuendo de falsa solemnidad. La mueca de autosuficiencia, sin embargo, todavía estaba firmemente en su lugar. Para ella, este era solo el acto final de una obra donde su victoria ya estaba escrita. Captó la mirada de Isabel y le lanzó un guiño sutil e insolente. En ese momento, Isabel no sintió un destello de dolor o intimidación, solo un profundo desprecio compasivo. Valeria pensaba que estaba a punto de convertirse en la reina de un vasto imperio, pero no tenía ni idea de que estaba sentada al borde de un sumidero. Isabel misma se sintió transformada. Ya no era la víctima temblorosa que se había derrumbado en el suelo. En las últimas semanas, se había convertido en una guerrera. La lucha por el futuro de su hijo, combinada con el secreto que ahora guardaba, había forjado un núcleo de acero dentro de ella. Sus movimientos eran deliberados. Su espalda estaba recta. Se sentó junto a Sofía Torres, no como una cliente que necesitaba protección, sino como una socia en una estrategia que estaba a punto de culminar. «De pie», llamó el alguacil. La jueza Montero, entró y tomó su asiento, su rostro tan severo e impasible como siempre. Examinó la sala. Su mirada se detuvo por un momento en los 2 sobres sellados sobre su escritorio. Parecían pulsar con los secretos que contenían. «Reanudamos el caso de Fuentes contra López», comenzó la jueza, su voz resonando con autoridad. Antes del receso, el tribunal estaba preparado para leer los resultados de una prueba de paternidad ordenada por el tribunal. Posteriormente, el tribunal
También ordenó que se realizara un análisis de cromosoma Goya. El laboratorio acreditado ha entregado ambos resultados y han estado en la única posesión de este tribunal. Ahora los desellaré y los leeré en el acta oficial. Un silencio cayó sobre la sala. Era tan silencioso que Isabel podía oír el suave zumbido del reloj en la pared. Cada tic-tac una cuenta regresiva para la detonación. La jueza Montero tomó el primer sobre, el que se refería a la paternidad del bebé de Isabel. Deslizó un abrecartas debajo de la solapa y desdobló la única hoja de papel que había dentro. El silencio se estiró, volviéndose tenso e insoportable. Diego se inclinó ligeramente hacia adelante, su máscara de indiferencia deslizándose en una de gran interés. Valeria contuvo la respiración. Con respecto a la paternidad del feto masculino que lleva la señora Isabel Fuentes, leyó la jueza, su voz clara e inquebrantable. El análisis comparó el perfil de ADN fetal con el perfil de ADN del señor Diego López. Los resultados son los siguientes. La probabilidad de paternidad es del 99,99%. Miró desde el papel directamente a Diego. Señor López, de acuerdo con los más altos estándares científicos del Estado, usted es el padre de este niño. Una exhalación colectiva recorrió la sala. Sofía Torres se inclinó y le dio a la mano de Isabel un apretón firme y triunfante. Isabel sintió una ola de validación tan poderosa que casi le hizo llorar, pero se contuvo. Esta era solo la primera batalla. El rostro de Diego era una máscara de piedra, pero un rubor de rojo furioso subió por su cuello. Ricardo le susurró furiosamente al oído, probablemente tranquilizándolo de que esto no cambiaba nada, que la manutención de los hijos era simplemente una molestia financiera que podían manejar. La sonrisa confiada de Valeria se tambaleó por primera vez. Fue reemplazada por un destello de pura, no diluida molestia. Esto complicaba el corte limpio que ella había imaginado. Un niño era un vínculo permanente, un drenaje financiero y emocional recurrente que ataría a Diego, por poco que fuera, a la mujer que ella se había esforzado tanto por desplazar. Aún así, se recompuso rápidamente. El dinero era el verdadero premio, y estaba segura de que todavía tenían todo. Bueno, dijo Ricardo, poniéndose de pie con un aire practicado de magnanimidad. Parece que mi cliente se equivocó, llevado a la sospecha por la agitación emocional de un matrimonio que fracasa. Por supuesto, cumplirá con sus obligaciones con el niño. Ahora, si eso concluye este asunto, podemos pasar a la distribución equitativa de los activos. Estaba tratando de tomar el control, de minimizar la pérdida y dirigir la conversación de vuelta a su territorio, pero la jueza Montero levantó una mano, silenciándolo. No hemos concluido, señor Ricardo. Siéntese. El tono de la jueza era agudo y autoritario, y Ricardo se sentó de golpe, luciendo aturdido. Luego, tomó el segundo sobre. Este era más grueso. Contenía un informe más complejo. El aire en la sala, que se había relajado momentáneamente, se puso tenso una vez más. Los ojos de Diego estaban fijos en ese sobre, un nuevo tipo de miedo amaneciendo en sus profundidades. No sabía lo que significaba, pero sabía que era un arma que había sido apuntada a él. Y la jueza estaba a punto de apretar el gatillo. Este tribunal también tiene los resultados de un análisis de ADN de cromosoma YZ, anunció la jueza Montero, su voz bajando ligeramente, adquiriendo una gravedad que acaparó cada onza de atención en la sala. Esta prueba se realizó para comparar el linaje genético del señor Diego López con el tejido biológico perteneciente a su difunto padre.
Don Arturo López. Obtenido de los archivos del Hospital del Pilar. Ricardo se puso de pie de un salto. Señoría, me opongo. Esto es irrelevante para los procedimientos de divorcio. Esto es un asunto familiar privado. Su objeción está anotada y desestimada, señor Ricardo, dijo la jueza, sus ojos destellando de impaciencia. Su cliente hizo del linaje la piedra angular de su argumento. Él abrió esta puerta. El tribunal ahora simplemente la está atravesando. Por favor, siéntese, o haré que lo saquen por desacato. Ricardo, pálido y tembloroso, se hundió de nuevo en su silla. Diego ya no intentaba ocultar su agitación. Estaba mirando el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué podría decir? ¿Qué importaba? Era un López. Siempre había sido un López. Era la única verdad que siempre había conocido. La jueza Montero rasgó el sello. Desdobló el informe de varias páginas, sus ojos escaneando el lenguaje técnico y los gráficos. El silencio en la sala era ahora tan profundo, tan absoluto, que se sentía como una presión física. Isabel contuvo la respiración, su corazón latiendo con un ritmo pesado y constante contra sus costillas. Este era el momento, el fundamento. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza levantó la vista. No miró a Isabel ni a los abogados. Miró directamente y con una expresión de fría piedad a Diego López. El cromosoma Y se pasa directamente de padre a hijo, con muy poca mutación, creando una huella dactilar genética clara e innegable de una línea paterna, explicó, su voz ahora clínica, como si fuera una profesora dando una conferencia. El análisis comparó 23 marcadores en el cromosoma Y, de la muestra de Arturo López y la muestra de Diego López. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se acumulara. De los 23 marcadores comparados, hay 0 coincidencias. Por un latido, las palabras no parecieron registrarse. 0 coincidencias. La frase quedó suspendida en el aire muerto del tribunal, una declaración científica abstracta desprovista de contexto. Luego el significado se estrelló con la fuerza de un maremoto. Un fuerte jadeo de incredulidad provino de la galería. Era Valeria. Su rostro, momentos antes una máscara de superioridad aburrida, era ahora un lienzo de conmoción total. Sus labios perfectamente pintados se separaron en un silencioso "oh", sus ojos muy abiertos con una comprensión horrorizada. Diego López simplemente se quedó mirando, el color drenado de su rostro, dejando una palidez cerosa. Miró al juez, luego a su abogado, luego a Isabel, su expresión de puro, no diluido desconcierto. Era la mirada de un hombre a quien le habían dicho que el cielo era verde, que la gravedad ya no existía. La ley fundamental de su universo acababa de ser derogada. «Eso es imposible», tartamudeó las palabras atrapadas en su garganta. Se levantó a medias de su silla, señalando con un dedo tembloroso al estrado. «Esa prueba está mal, es fraudulenta. Ella hizo esto». Su dedo se giró para apuntar a Isabel. «Siéntese, señor López». La voz de la jueza fue como el crujido de un látigo. «Esta prueba fue ordenada por el tribunal, realizada por un laboratorio certificado por el Estado, con una cadena de custodia ininterrumpida. Los resultados son científicamente irrefutables. Usted no es el hijo biológico de Arturo López». El tribunal estalló en un zumbido caótico de susurros. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos. Ricardo parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, su cara cenicienta, su resbaladiza confianza completamente despojada. Estaba revolviendo sus papeles buscando un guión,
un procedimiento para una situación tan extraña, y no encontraba nada. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, preguntó Diego, su voz ahora pequeña, infantil. Sofía Torres se puso de pie, su comportamiento sereno y letal. Puedo explicar lo que significa, señoría. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Significa, señoría, que el señor López ha cometido potencialmente un fraude a una escala masiva. Sofía comenzó, su voz resonando con claridad y convicción. Tras la muerte de Arturo López, el esposo de mi cliente heredó la totalidad de propiedades López e Hijo, así como el control del fideicomiso del patrimonio familiar López, un fondo valorado en más de 200 millones de euros. Aquí tengo una copia del estatuto del fideicomiso. Ella produjo un documento y lo colocó en el atril. El artículo 3, sección 2 es muy específico. El fideicomiso y todos sus activos, incluyendo las acciones de control de la compañía, se transmitirán a través de un linaje masculino biológico y verificable. Era un documento escrito por un hombre obsesionado con su propia línea de sangre. Ella se giró para mirar a Diego, sus ojos fijos en los de él. Significa, señor López, que durante los últimos 4 años usted ha estado controlando una compañía y una fortuna a la que no tiene absolutamente ninguna reclamación legal. Significa que cada salario que ha cobrado, cada bono que se le ha pagado, cada activo que ha adquirido usando esa riqueza, se ha hecho bajo falsas pretensiones. La base misma de su vida es una mentira. La palabra quedó suspendida en el aire. Mentira. La misma palabra que doña Elvira le había susurrado a Isabel en el funeral. Valeria Morales se puso de pie abruptamente. La intrincada red de su futuro, las mansiones, los yates, el río interminable de dinero, no solo se estaba deshilachando, estaba siendo incinerada ante sus ojos. El hombre al que se había unido no era el poderoso vástago de una dinastía de dinero antiguo. Era un fraude, un impostor. Su rostro, una vez una imagen de belleza complaciente, se torció en una fea mueca de rabia y traición. Miró a Diego no con simpatía, sino con puro y venenoso odio. «Me mentiste», siseó, su voz lo suficientemente alta como para llevarse a través de la aturdida sala. «Me dijiste que tenías todo. Me dijiste que ella se quedaría sin nada». Diego, aún tambaleándose, se volvió hacia ella, su expresión suplicante. «Valeria, yo no lo sabía. Ni se te ocurra llamarme Valeria», escupió su voz goteando de asco. Agarró su bolso de diseñador del banco. «No eres nada. No tienes nada». Sin una mirada atrás, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sus tacones haciendo un estacato enojado en el suelo de mármol. Se abrió paso entre un reportero que intentaba hacerle una pregunta y salió por las puertas de la sala del tribunal, cerrándolas de golpe detrás de ella. La actuación había terminado. La actriz principal se había ido en el momento en que se dio cuenta de que a su protagonista no le iban a pagar. El epitón del espectáculo de su salida pareció romper finalmente el estado catatónico de Diego. El desconcierto en sus ojos fue reemplazado por una rabia aterradora y que lo consumía todo. Esta era su última pesadilla. La humillación pública, la pérdida de control. Todo le estaba siendo arrebatado. Su cabeza se giró hacia Isabel, y la mirada en sus ojos era de pura, no diluida malicia. La vio no como la madre de su hijo, o la mujer que una vez prometió amar, sino como la arquitecta de su ruina. «Tú», siseó la palabra como un dardo venenoso. «Tú hiciste esto, perra intrigante. Desenterraste todo esto para destruirme». Se lanzó hacia adelante, con las manos extendidas como para agarrarla, para atacarla físicamente. Al instante, 2 fornidos alguaciles que habían estado observando la escena se movieron, interceptándolo.
Cada uno agarró un brazo, sus agarres como mordazas de hierro. «Ya basta, señor López», dijo uno de ellos, su voz un gruñido bajo. Diego forcejeó contra ellos, su costoso traje arrugándose, su rostro contorsionado en una máscara de furia. «Quítenme las manos de encima. ¿Saben quién soy yo?» La pregunta, una vez una amenaza, era ahora simplemente patética. Toda la sala sabía la respuesta. Nadie. «Señor López, si no se tranquiliza, haré que lo detengan por desacato y pasará la noche en una celda para que piense en sus acciones», advirtió la jueza Montero, su voz glacial. Su arrebato aquí frente a su esposa embarazada y distanciada ha sido anotado por el tribunal. La lucha pareció drenarse de Diego de repente. Se quedó flácido en el agarre del alguacil, sus hombros desplomados en una derrota total. Lo escoltaron de regreso a su silla, donde se desplomó, enterrando su rostro en sus manos. El gran Diego López, CEO y titán de la industria, estaba llorando como un niño roto. La jueza Montero examinó los restos de la vida del hombre con una mirada severa e inquebrantable. Miró la mesa del abogado abandonada, la silla vacía en la galería donde había estado la amante, y el cascarón de un hombre que acababa de perderlo todo. Luego sus ojos se posaron en Isabel. Por primera vez, Isabel vio algo más que imparcialidad judicial en la expresión de la jueza. Fue una mirada de profunda comprensión, de mujer a mujer, y quizás un silencioso y férreo respeto. «Bueno, señora Torres», dijo la jueza, su voz volviendo a su cadencia formal, aunque el trasfondo era inconfundible. «Parece que todo el panorama financiero de este caso ha cambiado fundamentalmente. El asunto de los bienes conyugales parece ser mucho más complejo de lo que pensamos inicialmente». Sofía Torres esbozó una pequeña y sombría sonrisa. «De hecho, señoría, el desmoronamiento de Diego López fue rápido y total. El fideicomiso del patrimonio familiar. López lo demandó por fraude. La Junta de Propiedades López e Hijo lo despidió, citando daños catastróficos a la reputación. Y los medios de comunicación lo convirtieron en un cuento con moraleja de la ciudad sobre la codicia y el engaño. Despojado de su nombre, su fortuna y su poder, el hombre que una vez comandó salas de juntas se convirtió en un paria social, enterrado bajo una montaña de deudas legales. El acuerdo de divorcio fue una asombrosa reversión de la fortuna. Los 15 millones de euros que Diego había intentado esconder con Valeria fueron otorgados por completo a Isabel. Ella también se quedó con la casa conyugal, libre de deudas. A Diego no le quedó nada más que los pagos de manutención infantil, ordenados por la corte para el hijo que había intentado desconocer. Un recordatorio mensual permanente de su último fracaso. Unos meses más tarde, Isabel dio a luz a un bebé sano al que llamó Andrés. Él era un nuevo comienzo, una pizarra limpia. Vendió la fría casa de vidrio llena de fantasmas y con una parte de su acuerdo compró un trozo de tierra azotado por el viento con vistas al océano. Allí hizo lo que siempre estuvo destinada a hacer. Construyó. Fundó su propio estudio de arquitectura, nombrándolo I. Fuentes e Hijo. Una tranquila recuperación del apellido ahora imbuido de honestidad y su propia fuerza ganada con tanto esfuerzo. Su primer proyecto fue su propia casa, una cálida estructura de madera y piedra diseñada no para impresionar, sino para nutrir. Mirando las constantes olas del océano desde el hogar que había creado, sosteniendo al hijo por el que había luchado, Isabel sintió una paz profunda. Había sido puesta a prueba de la manera más brutal, su vida demolida por un hombre que vivía una mentira.
pero de los escombros no había surgido como una víctima, sino como una arquitecta, construyendo una nueva vida sobre la única base que realmente importaba: la verdad. La historia de Isabel es un recordatorio poderoso de que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando el mundo parece haberse vuelto contra nosotros, poseemos una fuerza que nunca supimos que teníamos. Es una historia sobre cómo una mujer, empujada al límite, usó la verdad, no solo como un escudo, sino como una espada, desmantelando un imperio de mentiras para construir una nueva vida de honestidad y esperanza para ella y su hijo. Si su increíble lucha por la justicia y un nuevo comienzo te conmovió, por favor, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video. Comparte esta historia con alguien que necesite un relato de esperanza y el triunfo de la verdad. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo drama de la vida real. ¿Qué pensaste de la decisión final del juez? ¿Crees que Diego se merecía su destino? Háznoslo saber en los comentarios.